Estamos al aire, buenas noches, Perú de miércoles. Yo creo que desde que decidimos el Perú de miércoles, los políticos han decidido que los miércoles van a darle con todo a la agenda. Así que estamos aquí con Jorge Bayón Artaza y estamos con Daniel Llovera. Bienvenido, Daniel. Daniel, un gusto. A este espacio. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto para mí estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y qué bien que les esté viendo, muy chévere. Me gusta la mesa. Sírvete. Lo hemos recibido con cariño, con cariño. Sí. Para la protección. Exactamente, sí. Sí, y la agenda de los miércoles parece que nosotros decimos miércoles, ¿no? Como para analizar lo del domingo. Bueno, lo del domingo ya quedó en el domingo y la agenda está súper movida el día de hoy. ¿Por qué decidieron hacer un miércoles programa? En realidad estamos haciendo un juego de palabras buscando qué cosa podía calzar. Y como el Perú, primero fue el nombre y claro, después y fue... como el Perú a estas alturas ya del partido y la coyuntura está bastante golpeado, entonces se juega un poco con la expresión, ¿no? De miércoles. Pero Perú de miércoles. Pero también nos reímos un poco, Claro. poco de eso. Hoy, tempranito en la mañana, hubo una manifestación en Centro de Lima, estuve por ahí, Mesa Redonda. Era una manifestación que se plegaba un poco a los temas de seguridad, pero que tenía también su agenda específica, ¿no? De algunos temas de zonificación y de permisos en la zona de Mesa Redonda. Pero lo claro es que Lima se está empezando a mover, ¿no? Pequeños grupos, de repente no una cosa enorme y unificada, pero sí hay una cierta movilidad. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves que la calle de pronto, en Lima específicamente, ha despertado? Bueno, en realidad, por ejemplo, en los últimos 3 días me han escrito personas de las redes para decirme, para contarme, ¿no? Se estaba movilizando tal grupo, tal sector, y pues, claro, yo les pido información por el mismo Twitter y les digo, por ejemplo, quiénes, por dónde viene el liderazgo, etcétera, ese tipo de datos que solemos preguntar los periodistas. Pero ahí ya no me dan más detalle, entonces, pero siento que si hay, pero eso no pasaba antes. Eso no pasaba desde noviembre de 2020. ¿A qué te refieres? ¿A que no hay esa, digamos, A esta dinámica de que el usuario de Twitter busca a un periodista para contarle cosas, ¿no? Entonces, eso me ha pasado esta semana y creo que, y claro, y mencionaba, por ejemplo, Mesa Redonda, los comerciantes, mencionaban a los colectiveros y hay un movimiento, hay algo que se está gestando. Y creo que ese algo que se está gestando todavía no lo terminamos de definir y todavía no llega el momento en el que esto va realmente a tomar. Ahora, yo tengo la impresión de que toda esta, digamos, bola de nieve de movilizaciones que se han ido convocando se les ha salido de las manos precisamente al gobierno, a sus aliados, ¿no? Porque la primera convocatoria de paro de transportistas fue hace 2 o 3 semanas atrás. Incluso hubo movilizaciones de distintas zonas de Lima, pero eran acompañadas por la policía, llegaron al frontis del Congreso de la República. De hecho, hubo una aparente tranquilidad, ¿no? No ha pasado lo mismo la semana pasada. O sea, incluso los han empezado hasta terruquear en algunos casos, hablando de politización de la propia protesta, ¿no? ¿Qué crees que ha cambiado ahí? ¿Qué crees que ha cambiado ahí? Respecto de la primera convocatoria, cambió el hecho de que el gobierno sintió frustración, o puede haber sentido frustración, pongámoslo hipotéticamente, porque pretendió detener el paro, ¿no? Pretendió imponer un diálogo en las formas de ese gobierno, pero como no le funcionó, entonces la reacción del gobierno, lógicamente no pensada, entonces se hizo sentir por la frustración, repito, por la frustración, creo, por no haber podido detener esa protesta, esa manifestación. Pero esa es una respuesta absolutamente equivocada y torpe, porque si pretendes detener una manifestación, un acto de protesta legítimo, que sobre todo parte del miedo y de la preocupación por la vida,
Entonces, la consecuencia va a ser que no te van a hacer caso. Y como ocurrió esto, ocurrió la respuesta policial, la represión policial, el terruqueo de parte del propio gobierno, o de ministros importantes. Que se ha unido ahora a Santibáñez, ¿no? Así es. Terrible esto. Entonces, Yo diría que Santibáñez es el que lidera esa idea de respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que esto sigue creciendo. Y va a seguir creciendo en la medida en que el gobierno no sepa responder o no sepa qué hacer, no sepa dialogar, porque este gobierno no sabe dialogar. Mira, la presidenta en los meses anteriores, cuando ha ido a algunas regiones, ¿acaso ha dialogado? Más bien ha sido, cuando la presidenta ha discurseado, más bien ha lanzado mensajes digamos, de autoridad. Autoritaria, más bien. Confrontacional, ¿no? Confrontacionales. Esta presidenta no tiene miedo, por ejemplo. Claro. Y eso, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hace ya casi 2 años, porque en diciembre se van a cumplir 2 años de las protestas que iniciaron y que provocaron la muerte de 49 de 50 peruanos. Teniendo en cuenta ese antecedente, ¿cómo vas como presidente de la República, como ministro, a confrontar con la población, con la ciudadanía? Bueno, nunca se ha reunido, por ejemplo, con los familiares, con los deudos. Por eso decía que no sabe dialogar este gobierno. Ahora, ok, no sabe dialogar la presidenta, pero ¿quién del gabinete dialoga? En el gabinete tampoco tenemos a una persona que dialogue. El primer ministro, el señor Gustavo Adrianse, no tiene ni las formas ni el discurso. No dialoga tampoco. Es otra persona que confronta. Es una metamorfosis, pero sorprendente en realidad, ¿no? Pero yo recuerdo a Adrianse en la época de Ollanta, o sea, era una persona, bueno, que tenía algunos discursos fuertes, digámoslo así, sentados, ¿no? Pero en esta versión es terrible en realidad, ¿no? Además es el opuesto de su anterior versión, ¿no? Claro, eso, sobre todo eso, ¿no? Parece como un cómic, es ¿no? un ejemplo kafkiano, ¿no? Es terrible. Quiero decir que estamos, por si acaso, en vivo también en TikTok y le mandan un saludo a Daniel Llovera aquí en TikTok. Dice, gran profe Llovera, recuerdo mucho sus clases en La Vallejo, allá por el 2010, a su madre, gran profesional. Bueno, ahí está, dice Lumeco. Ahí, muy bien, muy bien. Está bien. También hay que recordar que en nuestra pantallita ahí de YouTube tenemos nuestro código QR. Sí, por favor, apoyen el yape para los sanduchitos, ¿no? Para la próxima va a haber café, capuchino. Claro. Ya, si apoyan bastante el yape, puede haber una maquinita de café de repente acá, en el próximo programa. Esa experiencia, quiero aprovechar el saludo de Lumeco. Sí, ahí está, en el TikTok. Saludos, Lumeco. Es un nombre para identificar. A ver, creo que no era tan buen alumno. No. Quizás no era tan buen alumno. El maestro Llovera. ¿Pasó o no pasó? A ver. Voy a escanearlo. No eres mucho jalar. El Mundo Cruz, que era el maestro del Mundo Cruz. Ahí el gran maestro del Mundo Cruz, claro. Se enfermó en ese momento, en 2009, y me llamó y me dijo, ¿me puedes reemplazar por un par de semanas? ¡Wow! Y me dijo, bueno, voy a reemplazar. No vas a hacer, tranquilo. Y al final, el maestro enfermó más de la cuenta. Y su descanso se prolongó y me quedé todo el ciclo. Y luego me dijo, quédate. Porque yo todavía no estoy para irme hasta Los Olivos. ¿No? Claro, para el y estuve esos 2 ciclos, luego me fui, no por los alumnos, porque los alumnos son, en verdad, lo máximo, sino por las autoridades. Entonces no quise seguir más ahí porque las autoridades no permiten, no daban la talla. No permiten el crecimiento profesional de alumnos y profesores, ¿no es cierto? Okay. Bueno, retomando un poco el tema, Daniel, sobre la presencia de algunos ministros, ¿no? Yo tengo la impresión de que estamos en un momento en el que no hay ministros como tal, o sea, técnicos que guíen sus carteras propiamente, ¿no? Sino más bien tenemos operadores políticos, ¿no? El caso de Santibáñez es evidente, ¿no? Y me parece más bien que permanece en el cargo porque tiene todavía algunos pendientes que tiene que terminar de hacer en su lista de pedidos que le han hecho seguramente desde varios sectores que están acompañando a Boluarte en este gobierno, ¿no? Murganquero, hace unos días han asesinado en la puerta de un colegio a un profesor y Queros ha ido al lugar, pero a lanzar arengas, o sea,
una situación incomprensible y sobre todo que es una cachetada a la población que está asustada con el tema del sicariato, la extorsión. ¿Cómo es todo esto? Es parte de lo que estábamos conversando hace un momento, que tiene que ver con la falta de una figura de peso en el gabinete, en el gobierno. Como cuando, ¿se acuerdan ustedes? Alejandro Toledo ya no salía a declarar en su época de presidente porque... Claro, que el hombre cae exabrupto, su popularidad estaba a punto de llegar al de Boluarte. Llegó a 5, ¿no? Claro. No, 6, no, más, un poquito más, creo. No recuerdo bien. Toledo ¿Sí? no bajó tanto en esa época. Claro, llegó a 9, 8. Tenía pues a Ferrero. Claro, a Weissman. A Weissman. Claro. Pero Ferrero es una figura política. Entre otros, ¿no? Claro. Solari mismo, ¿no? Solari, Claro. estamos en esa época del Congreso, etcétera, y a veces ministra. O sea, tenían figuras, ¿no? Solari puede estar de acuerdo o no, pero, Claro. pero tenía una presencia. Un manejo incluso de comunicación y dirigirse a la prensa, en fin, ¿no? Así es. Claro. Pero ahora, ¿quién es? Esto mencionado Morgan Quero. ¿Qué Santibáñez. ¿Qué hace Morgan Quero? Cuando lo, Fue a vole en el patio del Palacio. cuando lo nombraron, recuerdo que por ahí en el Twitter me dijeron, no, ¿cómo no lo vas a conocer? Si es un tremendo técnico, tiene doctorado, ha estudiado en Francia, es un tremendo profesional. Yo dije, bueno, de repente yo me estoy equivocando, pero mi criterio era que quien aceptaba un cargo en este gobierno ya no me merecía mucha confianza, pero ha demostrado que por lo menos políticamente no tiene las credenciales, ¿no? También no mencionaron eso, ¿no? De que era un técnico, etcétera, etcétera, pero a ver, mira lo de antenoche, ¿no? Lo de antenoche, o sea, eso de que como es un buen técnico, entonces es garantía de éxito en la política, eso ya está demostrado que no funciona. No funciona así. Desde PPK me parece que se cayó el mito de los técnicos. Tampoco ha defendido la reforma universitaria, tampoco ha defendido sus fueros, digamos, netamente en el rubro de educación. Entonces, digamos que en lo técnico, en lo político y en vocería no le suma tampoco al Congreso, ¿no? Y vamos al ministro del Interior, que ha sido estrella el día de hoy, no de la mejor manera, estaban todos los titulares, que es el otro, digamos, puntal del Congreso, ¿no? El ministro del Interior confronta mucho, confronta innecesariamente con periodistas incluso, confronta con quien lo critique, entonces se distrae, pierde tiempo en esas cosas, pierde tiempo, pierde enfoque, pierde foco en crearse enemigos. Claro. Mira lo que ha pasado con el coronel Harvey Conchavo. ¿Qué tal humillación eso? ¿Ah? Pero eso viene de atrás. Claro, ¿no? eso. Porque recordemos que hubo esta noticia de que su rol allí como ministro era la desactivación o la desaparición. Por eso te mencioné hace un momento que me parece a mí que Santibáñez está todavía en este momento en la cartera porque tiene una lista de pedidos que está check, terminando de... Es un operador. Exactamente, claro, un operador político. Todo es interesante. Hay otro punto importante sobre Santibáñez, ¿no? Y tiene que ver con Vladimir Cerrón, ¿no? El audio famoso de Santibáñez con este capitán alias Culebra. Se habla de que Santibáñez sabe, antes de ser ministro, es este audio, cómo es que las altas esferas protegen a Cerrón y cómo es que Cerrón se ha trasladado en vehículos oficiales y tal. El cofre. Entonces, si estos audios fueran verídicos, porque están aún en verificación, querría decir que él tiene información muy comprometedora que incluye a la Presidenta de la República. Entonces no sería solo un rol, digamos, operativo de ciertas cosas que tiene que cumplir, sino que también tiene un enclave allí. Y el tercer elemento es que se habla mucho de su cercanía con el fujimorismo, ¿no? Y que también sería una cuota, digamos, de Keiko Fujimori, quien tiene un poder, creo que innegable en este gobierno, ¿no? Entonces hay varios elementos allí. Ahí en el Twitter dice, perdón, en el TikTok dice, nadie votó por Dina, pidan que renuncie Dina Boluarte. Bueno, a estas alturas que le pidan a Boluarte que renuncie, no sé si tenga alguna repercusión, pero lo que no cabe duda es que hay un... Pero ese pedido ha sido... ese pedido no es reciente, ¿no? Y si sería mañana tampoco sería reciente. Ese es un pedido que se hace desde la primera hora, desde el primer minuto, en el que cuando asumió como presidenta de la República,
debió convocar a elecciones, pero decidió anunciar que se quedaba hasta el 28 de julio de 2026. En ese momento es que pide su renuncia. Y por eso vienen las protestas que luego... Efectivamente. Y acá hay lo que señala el amigo amiga que ha comentado, tiene relación mucho con esta especie de confusión, ¿no? Que señalan que Boluarte, o sea, ilegítimamente llegó a Palacio. O sea, hay que señalar y ser claro, ¿no? O sea, constitucionalmente se dio la sucesión. Que ahora ella esté gobernando con aquellos que en su momento gritaron que hubo fraude y bueno, hicieron en realidad todo lo posible para generar la salida de Castillo con una serie, por ejemplo, desde los ministerios con pedidos de censura, interpelaciones y críticas y demás. Entonces nos da una perspectiva diferente, ¿no? No estamos hablando solamente de una persona que llegó con un grupo en una plancha, sino que estamos hablando de una persona que ya no representa lo que supuestamente votó un sector de la población. Entonces, ahí hay una narrativa, digamos, del asume tu voto, que la izquierda llegó y está gobernando, que no debería confundirnos en realidad. Deberíamos tener bien claro quiénes son ahora los que están gobernando, ¿no? O con quiénes se está gobernando. Lo que pasa es que esa frase, asume tu voto, parte de la idea equivocada de que uno no puede, como ciudadano, ser vigilante de la autoridad. Entonces, como uno vota por una autoridad y la autoridad es la misma autoridad a la que yo le di mi voto y esa autoridad se va a portar mal, yo no tengo derecho a decir nada porque yo voté por esa autoridad. Entonces yo me someto y soy esclavo de mis decisiones. No es así. Claro. No es así. En democracia, el ciudadano puede ser perfectamente vigilante y puede reclamar. Es todo lo contrario, es al revés. El ciudadano le reclama al funcionario público y le dice, yo te di mi voto, tú no estás cumpliendo tu función, en consecuencia te exijo esto, o si no renuncia porque yo te di el poder a ti. Claro. Ese es el enfoque, no la torpeza del asume tu voto. Claro, y aparte hay un detalle bien relevante en el análisis que se hizo. ¿Con qué votos gana Castillo, no? Hay un voto fuerte de la izquierda, que generalmente ha estado enfocado en el sur del país, que han votado clásicamente por los candidatos que representaban izquierda. Hay un voto antifujimorista también, del que se ha hablado mucho y que también fue relevante. Entonces, luego tienes a Dina Boluarte, gobernando con Fuerza Popular y los partidos cercanos a Fuerza Popular, digamos que orbitan en ese espectro, y tienes a Dina Boluarte yendo, no solamente dándole en todo caso los honores a Fujimori, que por ley, técnicamente y no políticamente, ella cree que le correspondían o le atendían, sino yendo, ¿no? Haciendo un gesto político, yendo, ¿no? Haciendo demostraciones efusivas de cariño, cuando esta misma Dina Boluarte había tenido expresiones súper duras contra Alberto y Keiko Fujimori. Entonces, no es, como tú decías, lo que yo voté, diría la gente. Yo no voté por un gobierno que gobierne por una presidenta que gobierne con el fujimorismo, sino por otra idea. Entonces, ¿qué pasa ahí también con el electorado? ¿Qué pasa con la democracia? Porque yo digo, bueno, entonces si yo voto, pero lo que yo voto luego no es acorde a lo que yo estaba pidiendo, ¿cómo quedo yo como ciudadano? Hace creo, un par de días, yo no sé si ustedes se enteraron de una entrevista que dio el jurista Luis Pázara en La Mula, creo que en el programa del Arriero, y Luis Pázara decía, ok, nuestra política o nuestros políticos están absolutamente desacreditados, desprestigiados, pero ¿y los ciudadanos? ¿Y los votantes? ¿Y la sociedad? No, también tienen responsabilidad, porque a ellos los ponen estos ciudadanos. Entonces hay una corresponsabilidad en todo caso. Pero creo que es no es solamente el Congreso, ok. Si bien es cierto, ahora se prevé una incipiente todavía reacción, esta todavía no termina de cuajar y no termina por definirse. Entonces sí, hay una ciudadanía que se está organizando en torno, lamentablemente, al miedo, pero todavía no se traduce en una plataforma consistente, digamos, como en finales de los 90, ¿no? Claro. No hay, en realidad no hay, digamos, referentes
para que encaucen esta situación. No hay, no existe. La construcción de una demanda conjunta. Claro, una plataforma de hechos que puedan, por lo menos el tema de la delincuencia está ahí. No se construye todo. Ahora, a pesar de que Jorge, hay varios elementos, hay varias exigencias. Para empezar, el tema de las violaciones de derechos humanos denunciadas repito otra vez, durante las protestas de diciembre de 2020, y enero, febrero y marzo de 2021. Y se han ido cocinando en los últimos meses proyectos precisamente orientados a eso, ¿no? A darle finalmente un espacio de impunidad a aquellas personas que vienen siendo procesadas, no con el tema de las marchas de hace 2 años, 3 años, sino desde casos, por ejemplo, ocurridos durante los 80, ¿no? Y yo retomo el tema del asume tu voto, ¿por qué? Porque tiene mucha relación, me parece a mí, con el discurso que ahora existe respecto a las convocatorias de protestas, ¿no? Se ha señalado esto de no, son politizadas. Entonces, están de alguna u otra manera tratando de anular la naturaleza esencial de un ciudadano o ciudadana en la cuestión pública, o sea, en hacer política. Si tú te preocupas por algo, por lo que pasa o lo que no hace tu autoridad, estás en la obligación ciudadana de expresarte y encauzar eso a través de una protesta, una manifestación, levantar tu voz, en fin. Pero a estas alturas, este régimen lo que está haciendo es tratando de anular eso. No marches porque tu marcha no sirve porque esto es político. O sea, ¿estamos en qué momento? Pero en realidad debería la respuesta de parte, en este caso de los dirigentes que salgan a protestar por aquí, etc., debería decir, pero claro, es más de política, porque estamos haciendo un reclamo por una política que el gobierno no aplica, no ejerce. Estamos haciendo un reclamo por que la política del Ejecutivo no está funcionando y por lo tanto en términos de seguridad y por lo tanto no nos sentimos seguros. Pero claro que es una demanda para que la política de seguridad, o mejor dicho, para que exista una política de seguridad. Claro. Porque ¿qué política de seguridad tiene este gobierno? Si el año pasado, hace 11 meses y medio apenas, estábamos hablando del Plan Boluarte. ¿Qué estrategia se planteó luego del anuncio mediático del ministro del Interior de entonces, después del Plan Boluarte? Además de las declaratorias de emergencia. Y ahora, entonces, por supuesto, que la ciudadanía tiene derecho a decir, oye, ¿cuál es tu política? En consecuencia, el contenido de esa protesta es absolutamente política. Así es. Ahora, acá hay un tema también importante que tiene que ver mientras que hacemos los repetidos cambios en el vivo. Referido a... haciendo camino al andar. Sí, referido al tema que mencionabas, Daniel, sobre las protestas y las personas, los compatriotas asesinados durante las protestas y esta suerte de espacio que se da o se está abriendo para la impunidad, ¿no? Se han visto una serie de proyectos, pero además de eso, dentro de esta situación de estado de emergencia, como se ha declarado en algunos distritos de Lima, se instala, se siembra este término del terrorismo urbano, ¿no? Ya en el pleno de hoy lo han modificado y le han puesto un nombre, claro, criminalidad sistemática, tengo acá justo, ¿no? Claro, dice, voy a leerlo para que las personas que nos están viendo puedan saber, ¿no? Dice, ley que modifica, así con la voz de relator de Guaso. Voz de relator. Ley que modifica el Código Penal, decreto legislativo que incorpora el delito de criminalidad sistemática, ¿no? Bueno, artículo único, objeto de la ley, se incorpora el artículo 318b en el Código Penal, decreto legislativo, bla. Artículo 318b, el que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar características, provoque o realice conductas tipificadas como delito de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella, será reprimido con cadena perpetua. A mí me parece que esta cuestión está, o sea, más allá de algunas palabras que han colocado, como secuestro, extorsión, está dejando bastante espacio para mandar a la cárcel de por vida a personas que eventualmente puedan regresar. Sin ser letrada, abogada, me parece además que es un poco confuso, ¿no? Porque quien comete estos delitos que ya están tipificados, claro, utilizando armas de guerra o civiles o no sé qué y tal, y generando zozobra, o sea, si tú secuestras a alguien vas a generar zozobra. Claro. Si tú asaltas... Pero, por ejemplo, para un sector que considere que no se debe protestar, por en este caso,
y comienzan a lanzar un discurso. Esta gente está generando zozobra y temor en la población porque de repente en una protesta se ha tomado una carretera, fritos. Claro. O sea, estás ya instalando de alguna u otra manera un concepto que es bastante abierto y peligroso, sobre todo, para finalmente aplicar una ley como esta. Claro, porque un conflicto social, que hay varios en este país, claro. Miremos los datos y los informes de la Defensoría del Pueblo, puede haber desborde. El desborde puede generar zozobra. Exactamente, por eso, o sea, quien esté al mando del gobierno en el futuro, o de acá a poco tiempo, si es que esto finalmente se promulga, puede declarar una situación de esa naturaleza. Claro. Estado de excepción, porque la zozobra que genera tal conflicto no permite que siga avanzando digamos, común o cotidiana actividad. Además, la zozobra, yo decía, bueno, evidentemente cualquier delito violento genera una zozobra, pero hay una valoración un poco bastante subjetiva al respecto. De repente yo soy una persona que las multitudes me perturban y viene, bueno, aquí vivimos cerca de una iglesia y viene una procesión grande con fuegos artificiales y genera zozobra. Entonces, en realidad es, creo que bien delicado ese tema de la zozobra. Voy a leer en el chat de YouTube, le mandan saludos a Daniel Llovera, uno de los mejores periodistas de investigación. Supuesto. Y luego Mariana González menciona y te felicita por el caso Sodalicio. Y sería bueno que a raíz del comentario de Mariana González les cuentes un poco a los que nos están viendo qué es lo último que ha pasado en el caso Sodalicio y por qué de pronto este caso nos pone finalmente en los ojos del mundo, porque es parte además de muchos casos que el Vaticano está revisando en otros países también. Sí, claro, porque el Vaticano, a través de esta comisión de alto nivel, a través de los enviados del Papa, está a punto de definir, de dar a conocer la decisión final. En los meses previos se han ido tomando medidas, anunciando medidas, como por ejemplo el retiro de algunos sacerdotes de la organización Sodalicio, pero esas medidas, esas acciones no ocurren todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses en la Iglesia Católica. Y por eso es que por lo menos en este aspecto, aparte de otros también, estamos en los ojos de la prensa internacional, por la forma como esta organización ha tratado a las víctimas, por la forma como esta organización ha tratado a los periodistas que han investigado y que siguen investigando estos hechos. Tú mismo has estado involucrado en un proceso precisamente por ese tema, por investigar, pues, ¿no? Exacto, claro, porque entonces, esto no solo tiene que ver efectivamente con las víctimas de violencia psicológica y de abusos, sino también con temas de dinero, con temas de terrenos, que son, creo, los temas que más han generado, en el caso tuyo, querellas y acoso a la labor periodística, ¿no? Claro, entonces por eso es que la decisión que tome el Vaticano, la decisión final, va a ser trascendente y va a ser materia seguramente de cobertura periodística de medios peruanos e internacionales. Esta es una decisión que se está esperando. ¿Qué decidirá el Papa finalmente? ¿Qué decidirá la Comisión? Todavía no lo sabemos. Pero estos antecedentes nos dan alguna idea y podemos presumir, elaborar hipótesis, etcétera. Los artículos que se están escribiendo en medios especializados, medios religiosos especializados, son interesantes porque refleja la situación, la tensión, la pugna en la que están en este momento, me imagino yo, algunas fuerzas dentro del Vaticano, ¿no? Pero esto, cuando llegue esta decisión final, va a ser muy importante. Claro, y más allá, evidentemente, una organización como la Iglesia Católica debe tener, obviamente, sectores, facciones, en fin, y también hay avances o cuotas de poder, supongo, dentro de la propia organización, ¿no? Pero más allá de eso, se debe pensar siempre en las víctimas, ¿no? Y lo importante que han sido estas investigaciones periodísticas para finalmente encontrar, bueno, no sé si justicia en realidad, pero por lo menos visibilizar lo que ha estado sucediendo es ya un gran paso en realidad. Sí, eso es un gran paso. Bueno, lo demás se tendrá que ver aquí porque hay un proceso en la Fiscalía que fue archivado, pero luego ha habido una apelación, etc. Y eso, la verdad, y hay otro proceso en una Fiscalía de lavado de activos por el tema societario, económico, financiero, etc. Eso ya no es una cuestión, ya
terrenal, o sea, literalmente hablando, terrenal, ¿no? Cuestiones Ahora, hay terrenales una cuestión totalmente. que siempre me preguntan, y la verdad es que no tengo mucho conocimiento de los temas del derecho canónico, ¿por qué estos casos no avanzan en el sistema judicial de los países y siempre se apela, digamos, al sistema del Vaticano? Algún día veremos, porque estos delitos son delitos comunes, el abuso, el acoso, la violencia psicológica, la violencia física, etc. ¿Por qué es tan difícil llevar a estos sacerdotes ante la justicia peruana? Es muy difícil responder esa pregunta, pero fíjate, en el caso de esta denuncia que hubo, que se convirtió en investigación, que fue archivada en ese extremo, como dicen los abogados, la de la presunta organización criminal. El doctor José Vaz ya ha explicado en entrevistas lo que él tiene que bregar, lo que él tiene que pelear para que el fiscal entienda los hechos, entienda las figuras, entienda el conjunto de acciones que se denuncian. Pero bueno, si vamos a calificar a nuestros jueces y fiscales, nos vamos a pasar horas de horas. Sí. Y sí es cierto que el religioso es un tema muy, muy delicado aquí. Muy delicado aquí. No son muchos los que deciden entrar a fondo y de lleno, ¿no? Entonces, imagino que, claro, no sé, los fiscales, qué sé yo, los jueces, supongo que habrán tenido sus razones, pero también ellos ven las limitaciones del caso, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema muy complicado. Profundo. Haremos un programa especial pero para... fíjate, me has hecho acordar cuando yo en el año, ya no me acuerdo, 2013, 2014, estuve en México en un evento sobre periodismo de investigación. Y yo salía de lo mío y tal, y entré a otro de los ambientes en donde iba a exponer un periodista mexicano. Había investigado a los legionarios de Cristo, este periodista mexicano. Y yo me quedé boquiabierto. Yo dije, ¿qué es esto? Y este periodista había descubierto que los legionarios de Cristo, liderados por Maciel, el cura Maciel, Marcial Maciel, investigado, denunciado por un sinnúmero de abusos sexuales, ¿no? Un depredador el tipo. ¿Qué pasaba? Que esta organización tenía 3 líneas de negocio según la investigación periodística. Acciones en una empresa de fabricante de armas, acciones en una empresa de fabricación de preservativos y acciones en una empresa de diversión de no sé qué cosa. Entonces, lo que decían ustedes, ¿no? ¿Y lo terrenal? Claro. ¿No? ¿Esto es divino o esto es terrenal? ¿No? Entonces, es absolutamente terrenal, pues. Claro. ¿No? O sea, una investigación periodística. Y fíjate, claro, esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado en el Perú, pero hay una línea de relación en realidad de ese tipo de cosas finalmente. Que deberían responder ante la justicia ordinaria por los justicia terrenal que hayan cometido, y que no deberían tener un trato o un camino diferencial, ¿no? Siento que algunos que somos muy críticos también de cómo funciona el Vaticano, vemos más bien en el accionar del Vaticano una especie de cobertura, ¿no? Es como que, como lo que se está hablando ahora, haciendo un paralelo con el tema del foro militar policial, ¿no? Sí. Entonces, vamos al foro militar policial, ya no vamos al poder judicial tradicional, y nos darán alguna sanción, estaremos en Roma, no podremos volver al Perú como algunos personajes. O los cambian como ficha de ajedrez, ¿no? Y lo cambio de jurisdicción, y un poco que ahí queda la cosa. El tema es que los tiempos divinos han sido extremadamente largos, por lo menos en el caso Sabalicio. Los tiempos de Dios, ¿no? Entonces, muchas de las víctimas dejaron de creer. Ahora mismo algunas víctimas, todavía se muestran incrédulas. Simplemente
están esperando lo que se decida para recién pronunciarse. Hay otras víctimas que confían, pero prefieren esperar. Es que han pasado por tanto que... Claro. Y aparte, aquellos que han levantado la voz o denunciando abusos de diversas índoles, finalmente son revictimizados, maltratados, expuestos, en algunos casos humillados, perseguidos, señalados. Entonces, obviamente, pues una persona, más allá de lo que haya sufrido y pasado personalmente, exponerse a más cosas. Y la capacidad que tienen, además, económica, ¿no? Yo recuerdo mucho, coordiné una entrevista con Pedro Salinas y Paolo Gas cuando trabajaba de productora en un canal de televisión, y cuando estaban al aire, Pedro y Paola llamaban insistentemente a un abogado de Euro. Y llamaba, y de manera prepotente al canal para querer entrar. De manera prepotente, no te creo. Consiguió mi teléfono, me llamó, coordiné que entre al aire, habló al aire, y luego, bueno, no quedó conforme con lo que dijo, acabó la entrevista y tal, y luego se dedicó a poner unos tweets promocionados en Twitter, diciendo que yo lo había colgado el teléfono, que yo había sido prepotente con él. Entonces realmente tienen un aparato y un poder económico, que es el que finalmente te permite tener otros poderes también, que es una dura lucha, siquiera darle espacio a los temas a veces en medios de comunicación masivos, porque hay una red importante que contiene, ¿no? esas publicaciones. Sí, no quiero dejar de mencionar a Daniel Peñaflor, que ha comentado en YouTube mandándote saludos. Gracias. Bien. Has dicho abogado de servicio prepotente. ¿De dónde sacas eso? Increíble, ¿no? Impensable. Está preocupada por los pancitos. Los pancitos se están mosqueando. No, en realidad son de goma, son de gel, en realidad. Son del juego de cocinita de hijo de... De hecho, abajo tiene un imán, son para pegarlos en la refrigeradora. Lo agarras, se sale. Bueno, Daniel Peñaflor ha dicho que a Daniel Llovera le dicen la voz que embaraza. ¿En serio? Voy a Dixit, así dice, no sé. Pero a Jorge también le dicen, no, mejor me voy. Me retiro de esta mesa. Habría que ser un dúo, así, ¿no? Dice Daniel Peñaflor, de repente puede cantar, ¿no? Nosotros somos. Jorge toca guitarra, toca Hablando de música, el maestro Daniel Llovera, para aquellos que no lo saben, yo lo sé así, a media caña nada más, es un seguidor a ultranza del metal, ¿no? Te gusta mucho Iron Maiden, tengo entendido. Sí, me encanta. Y de hecho, no sé si habrás revisado, pero precisamente en base a ese recuerdo que yo lavo los platos escuchando Iron Maiden. ¿En serio? Así, todos los posts que hemos ido poniendo promocionando esta conversación han sido con cortinas de Iron Maiden, un poco digamos una manera un poco de destacar eso también, y es bueno, a veces digamos que figuras, por decirlo de alguna manera, de todos los ámbitos, en este caso periodísticas, son conocidas en el caso de Daniel, por ejemplo, por su trabajo, ¿no? De periodístico de muchos años, pero no se sabe mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, intereses musicales, ese tipo de cosas. Pero también me encanta la trova, me encanta la trova. La trova también te gusta, mira. Yo soy la salsera de la mesa. Por favor, la salsa que escucho es la ochentera. La salsa sensual. La salsa sensual. Esa. Pero después la salsa actual, perdón, no sé nada, pero no la paso. ¿Y bailan o no bailan? No la paso. Mira, a mí, o sea, no es que sea... Acá veo las caras del público que tenemos, veo que no. No, yo de verdad, yo sí bailo, ¿ah? Sí bailo salsa en realidad, y bailo bien, pero no escucho. Baila solo. Baila también que baila solo. Baila solo, claro. Bueno, voy a hacer la pinchaglobos y voy a traer a la mesa otro tema. Un poco agradable. Solamente antes de continuar con otro tema, a las personas que nos están siguiendo por YouTube, tenemos ahí nuestro código, por si acaso, si es que quisieran colaborar con nosotros también para seguir manteniendo... Para poder hacer un programa más. Para comprar bocaditos de verdad. Ahí lo tienen, si ustedes gustan pueden ahí colaborar con nosotros. Ahora sí, prosiga por favor, doña. Ahora voy a meter a la mesa, para ya ir cerrando la conversa de hoy, un tema poco agradable. Sé que siempre en las redes la gente lo lleva al chiste, al meme, ¿no? Porque ya que nos queda, pero es el papelón que ha hecho el Ministerio del Interior el día de hoy, ¿no? Que ha sido una cosa muy seria. Y yo sinceramente lo considero algo especialmente grave, porque siento que está dentro de una política de criminalización, de miedo, como decías tú mismo, Daniel, de miedo, de criminalización, de querer manejar a la opinión pública con medias verdades o con mentiras directamente.
Y conversábamos en la previa que este tipo de noticias, por ejemplo, una captura muy grande, ¿no? Operativo, siempre se manejan con mucha delicadeza, con mucho cuidado, con mucha verificación. Cuando sale esta información en el Twitter del Ministerio del Interior diciendo ha caído el número 2 de Sendero Luminoso, literalmente así decía, Iván Quispe Palomino, y que había sido capturado en un operativo de control de identidad en San Juan de Lurigancho. Esa fue la noticia que salió y pues muchos medios empezaron a repetirla. El ministro Santibáñez da la noticia en TV Perú, lo dice al aire, y luego, fuera de rectificar, y ahorita vamos a explicar para los que no han seguido la noticia por qué había que rectificar, sacan un comunicado diciendo que sí tenía requisitorias y que tenía un DNI que de repente no coincidía con el número. Un enredo en realidad, para tratar de justificar lo que dan. Para al final justificar que el señor Iván Quispe Palomino, que es a quien han detenido, de quien han publicado una foto además con 2 policías al lado, no tiene ninguna requisitoria activada, según han verificado los colegas Carla Ramírez, Carlos Viguria, Latina también ha hecho su propia verificación con Rodrigo Cruz, no tiene requisitorios vigentes, purgó prisión hace 10 años y trabaja hace más de 10 años entre Lima e Ica como albañil, y el colega Deis Ríos, que también siempre verifica datos en Twitter, incluso encontró que está registrado en SUNAT. Como contribuyente activo. Es un contribuyente activo, entonces es una persona que no tiene absolutamente nada que deberle a la ley y que ha sido presentado, además, de nuevo con lo que tú decías, Jorge, con el sticker de terrorista, ¿no? Entonces, ¿cómo puede alguien creer en la justicia o querer rehacer su vida? ¿Cómo nos reconciliamos con país si tenemos un ministro del Interior que está jugando con fuego, literalmente? Hay una cosa que es más penosa, ¿no? Claro, creer en la justicia es muy difícil aquí en el Perú, pero mínimamente, ¿cómo creer en la palabra del gobierno? Solo en la palabra del gobierno. Ya no en el sistema de justicia, sino cómo creer en la palabra del gobierno. Si el ministro del Interior, el ministro encargado de la seguridad, hace eso. Por eso te decía, es un operador político. O sea, no hay más ahí. No es un técnico, no es una persona que tenga, digamos, una capacidad para dirigir un portafolio, una cartera como es la del Interior, claro, en este momento, en esta situación, ¿no? Y bueno, no solamente en el país ha bajado terriblemente, escandalosamente, ¿no?, el nivel de los ministros, de los congresistas, no, bueno, estamos en el la figura del subsuelo presidente de la República, sino también de quienes no aparecen y quienes no responden, los asesores, ¿no? Los asesores ahora están en nada, están en la calle. Los asesores no asesoran realmente, no tienen... incluso hemos llegado, a mí me han contado en varias ocasiones que ya no hay asesores de esos que te dicen, oye, Jorge, tú eres el ministro, pero no debes salir a decir eso. Claro. No debes. Verifiquemos, revisemos. Es que estamos en un momento, me parece a mí... El asesor debe tener la personalidad suficiente como para decirle al jefe, claro, no lo hagas o hazlo. Hoy día los asesores... Pero creo que estamos, digamos, en términos políticos y de gobierno, en una especie de zona liberada. O sea, sí, porque eso no importa en realidad. Puede ser que hayan profesionales que se planten y digan lo que tú dices, Daniel, pero el nivel de ministros que tenemos, sí, que saben que no les va a pasar absolutamente nada. Los principales responsables son ellos. Y claro, quien debe poner orden ahí en ese gabinete, quien debe llamarle severamente la atención al ministro del Interior es la presidenta de la República. Y no ha aparecido hoy día ni siquiera en la conferencia de PCM. Porque ese es el otro quien debe convocarlo, exacto, claro, para que rinda cuentas, quien debe convocarlo, citarlo a un pliego interpelatorio es el Congreso de la República. Estamos hablando de un Congreso. Ya, no sé si, yo no lo sé porque ya no he seguido las noticias en la tarde. Ya ha habido algún congresista de la mayoría del Fujimorismo y de sus aliados, Renovación Popular, etcétera, que haya anunciado
citación al ministro del Interior? ¿no? Creo que no, ¿no? Fijamos sorpresas. Sí, No, fingiremos sorpresa. Creo que vamos a lanzar 2 programas más aquí en Política. Ahora, uno es Asume tu voto y el otro es Fingiremos sorpresa. Sí. 2 programas que Ahora, hablando de siguiendo con lo de Santibáñez, Buen o sea, título, fingiremos Fingiremos claro, ¿no? sorpresa. Más allá de este tema, del caso en particular que involucra a Quispe Palomino y lo que ha pasado el día de hoy, yo lo comentaba en mi cuenta de Twitter que esto abre una puerta peligrosa, muy grave. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que, por ejemplo, la protesta se criminaliza, a los artistas se le criminalizan. O sea, uno no puede sacar una bandera a la calle, por ejemplo, de manera simbólica porque te la quitan, te la ranchan, en fin. O sea, en cualquier momento, con lo que ha hecho este ministro, o sea, a ti, a mí, o a Daniel, o a cualquier persona que se le ocurra protestar, lo agarran, lo presentan como si fuera un presunto terrorista. Y más aún ahora que la policía va a tener las riendas de la investigación preliminar. O sea, en ese parte policial primigenio pueden poner cualquier cosa. Así es. Cualquier cosa, y eso va a tener esta bola de procesos o el procedimiento correspondiente, ¿no? Y yo creo que es terrible. El acta policial de detención tiene que haber dicho, porque mucha gente me lo ha contado, que lo detuvimos porque estaba en actitud sospechosa. En actitud sospechosa. Entonces, ¿qué justifica la detención? Es que estaba en actitud sospechosa. Y el estado de emergencia. ¿Qué es actitud y para eso también están los ¿Qué es estados de actitud emergencia? sospechosa? Es un término gris que nadie explica, ni la propia policía. Se me cayeron 50 céntimos en la calle y empiezo a buscarlos como loco. No sé, yo siempre camino Llama a alguien y dice, actitud oye, este señor está en actitud sospechosa, ¿no? está colocando, está sembrando algo. Yo soy Policía, una mujer antes de Lima, no. yo camino así, Claro. en actitud Actitud sospechosa, sospechosa. todo el tiempo. Todo el tiempo, porque estoy siempre asustada. Claro, pero fuera de la broma, en realidad es gravísimo lo que ha sucedido el día de hoy, ¿no? Y cómo se está llevando a cabo toda esta Y lo peor del situación. caso es que no hay ningún indicio de que vayan a decir no, A nos corregir. equivocamos, Es a lo que iba a decir. Un error. Exactamente, ¿no? es lo que iba a decir. No creo que mañana salgan a decir eso, nos equivocamos y nos disculpamos. No lo creo. Si No, lo hacen, pues... No, sería terrible. pues, O sea, terrible, los digamos, para equivocados sus seremos aliados nosotros, y pero para ellos mismos. Vamos ¿no? a ver si lo hacen. Ha salido Patricia Juárez en Twitter diciendo felicito a la policía, que la lucha contra el terrorismo y la perorata que normalmente lanzan respecto a estos temas, que sinceramente yo no me canso de decirlo, ¿no? Es una burla tremenda que se utilice este tema del terrorismo que ha generado tanto dolor, tanta miseria también, en 2 décadas prácticamente, y con víctimas civiles, militares, policiales, se siga utilizando, instrumentalizando y manipulando sobre todo, ¿no? Este temor que siente la población, porque obviamente fue una etapa traumática en nuestro país, pero para fines totalmente siniestros, bajos y de manipulación finalmente, ¿no? Y además mencionar el señor Quispe Palomino, en este caso Iván, que es hijo de uno de los hermanos Quispe Palomino que están en el BRAEN, cumplió su tiempo en prisión. ¿Y cuál es el éxito del sistema penitenciario? Que la persona se rehabilite, y este señor Se reinserta se ha reinsertado en la sociedad desde hace más de 10 años, hace su vida tranquilo, no hemos tenido noticias de él, no ha generado ningún problema, por lo cual no tiene ninguna requisitoria. Y lo que hace el gobierno es utilizarlo por los apellidos que lleva, por la historia que tuvo en su momento, vilipendiarlo de esta manera, mostrarlo públicamente y estigmatizarlo, y todo el impacto que eso tiene en el mundo en el que estamos viendo. Quiero saludar a otro mensaje que le ha llevado Daniel Llovera. Sí, acá en YouTube, justo lo voy a leer. A ver, vamos a ver. Teo Walter dice, buenas noches, un gran invitado, como dijo alguna vez Raúl Tola, el Barry White del periodismo. Eso dijo Qué bueno, qué bueno. Eso dijo Raúl. El Barry White. No lo escuchaba a Raúl Tola diciendo eso. Oye, No sé, a ver, hay que corroborar esa fuente, por favor, maestro. Y también Teo Walter señala, la gran prensa, bueno, no hace su parte, esto es importante, la gran prensa no hace su parte, no contrasta la información, solo difunde y después es la gente la que aclara lo que sucedió. O sea, y lamentablemente, no es, a veces ni siquiera la gente, porque se queda con lo que tú señalabas, con lo primero que sale, digamos, en las noticias, en el rótulo o en la portada del periódico, ¿no? Claro. Y estamos en una situación perniciosa, porque es una bola... Siempre repetimos los periodistas, la mentira se repite 7 veces más rápido que la verdad. Claro.
Así es. Lamentablemente. Sí, Gracias a antes de cerrar el programa doy un dato. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Seguridad del Estado, dispone de retirarle el resguardo policial a la fiscal Marita Barreto a raíz de su separación de la coordinación de FICOP. Entendería que ya no le corresponde, ¿no? Pero son gestos políticos. Como lo de Colchado también, pues, ¿no? Son gestos políticos bien evidentes. ¿Quién informó eso? ¿La policía? Sí. Hay un comunicado que ya Ahora, no se olviden también, amigos y amigas, que estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, políticamente. Correcto. Ahí nos siguen, nos ayuda un montón, que den like, que compartan y que comenten y que discrepen también. También Claro. pueden discrepar y eso siempre es chévere de leer. Y hay variedad de contenido en realidad, ¿no? Reportajes, informes, hemos hecho coberturas también. Lía, el día de hoy está en el centro de Lima con Sí, esta los he visto, manifestación Ahí en hemos mesa hablado redonda, ¿no? también. Qué bueno. Bueno, Sí. Jorge se trae un reportaje desde Cusco, hoy ha llegado tempranito con material también para un reportaje que van a ver. que si más adelante ya lo vamos a presentar. También bien. Ya, Daniel Llovera, por Vamos a trabajar supuesto. el El Barry White del periodismo con nosotros. Qué Sí, buena. no se olviden de seguir a Daniel Llovera, que está en Twitter como Daniel Llovera. Arroba Fijamos sorpresa, Y fijamos sorpresa. dificilísimo, dificilísimo. Bueno, ahí estamos en Epicentro. Y en Epicentro. Ah, en Epicentro también, Con muy los bien. grandes colegas que les mandamos también muchos saludos. Muy bien, amigos y amigas. Nos vamos. Gracias, No, gracias. Listo. Daniel, de verdad, muchísimas gracias por acordarse de Epicentro. De verdad, estamos ahí haciendo, al igual que ustedes, todo el esfuerzo del mundo para seguir. Y tenemos que seguir. Sí, Igual ustedes. son tiempos mucha crítica, mucho malestar con el trabajo periodístico, con muchas cosas que han pasado, pero de verdad les decimos que hacer periodismo es un enorme esfuerzo, es nuestro trabajo, es nuestra pasión. Pero también es un enorme esfuerzo, así que Sin depende duda. también mucho de que ustedes estén ahí y nos apoyen, nos critiquen también, pero Claro, que sepan que no lo somos hacemos perfectos. por- Vamos a terminar solamente porque acaba de lanzar un comentario Fernando Zarco en nuestra cuenta de YouTube, que estamos transmitiendo ahí en vivo. Buenas noches, qué gran sorpresa tenerlos a través de esta plataforma. Prefiero 1000 veces estar acá que prender la TV. Bueno, que solo dice mentiras, eso es lo que dice él. Así que, por si acaso. Muchas gracias entonces a Fernando Zarco también por estos saludos. Ahora sí creo que nos podemos ir. ¿Listo? Sí. Pero antes una Oye, se canción pasó. de Barry White. Se pasó el toque, ¿no? Sí. Se pasó el toque. ¿Quieres ¿Quieres quedarte? un programa de música, Jorge? Ahí, Sí, dale. más adelante. De repente por ahí puedo Caramba, desempolar Jorge. un par de vinilos Ahí de está. Iron Maiden. Caramba, Jorge. Muy bien, No listo. me van a invitar porque no tienen salsitas. Tengo por ahí una, pero en 45 no, CLP no. Jorge, pones un poquito de los Titanes ya. Los Titanes de Colombia, Es una bueno, opinión. bueno, ahí, Los ya. favoritos de mi papi. La misma gente, vas, Dios. También he tenido mi época de salsero también. Ay, Mucha gente, muy bien. entiende. Bueno. Nietzsche. Síganos, sigan a Daniel y si les interesa el contenido que generamos, pues compártanlo también. Listo. Muchas gracias Nos por vemos. estar ahí. Cuídense. No, Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.